Cuando el gobierno del presidente Luis Abinader anunció que daría un plazo a los funcionarios entrantes para entregar la declaración jurada de bienes, hicimos algunos comentarios precisando que es práctica de los funcionarios entrantes y salientes llenar sus declaraciones juradas con informaciones falsas o abultadas o subvaluadas. Se podría decir que distorsionadas. Esto trae a cuento el caso de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien hizo una declaración jurada consignando que tenía 106 millones de pesos. Una muchacha con 33 años de edad, emprendedora, pero que también tenía una deuda de 55 millones de pesos en un banco de Moca. A raíz de un reportaje denuncia publicado por Nuria Piera, se ha puesto al desnudo que esta joven ha hecho dinero rentando sus camiones a los ayuntamientos del Partido Revolucionario Moderno, que como se sabe, ya tienen unos meses trabajando desde las elecciones del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que Kimberly Taveras está mintiendo porque no consignó que el ingreso de sus empresas era por concepto de tráfico de influencia con la renta de sus camiones, de su propiedad, a los ayuntamientos de Santo Domingo Este y de Baní. Ella está bajo investigación, una investigación iniciada por la directora de ética de la presidencia, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y esto pone en evidencia que las declaraciones juradas no son un testimonio fiel de lo que pueda decir ningún funcionario. Aparte de que es un escándalo de corrupción en el gobierno que se inicia, en una ministra de la Juventud que deberá ser sometida a la justicia, es un hecho que muestra cómo una cosa es lo que diga la declaración jurada de bienes por boca de sus autores y otra cosa es lo que en la realidad ellos tienen y de dónde lo tienen. Aquí está más que todo envuelta la reputación de esta mujer joven de apenas 33 años y cuyo padre ayer sufrió un infarto que lo mandó a la emergencia médica, quizás producto de esta noticia. Pero lo cierto es que es un buen signo también de la actitud con que el gobierno está manejando el tema de la corrupción, afrontando a sus propios funcionarios. Yo diría que más que todo esto hay que buscar un mecanismo para que todas esas declaraciones juradas de bienes sean examinadas con una lupa.
del pasado gobierno y de los funcionarios entrantes, para llegar a conclusiones claras, porque no es posible que, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina solo tenga 25 millones de pesos como patrimonio personal. Lo mismo que Margarita Cedeño, 50, ella tiene más que él. Ella es más rica que Danilo, ella tiene 50 millones en dinero y en bienes. Funcionarios de todas las categorías que salieron del gobierno pasado con fortunas en su declaración jurada de bienes que no se corresponden con todos los bienes materiales, las mansiones que tuvieron adquiridas en sus gestiones de gobierno en los últimos 20 años. Entonces, lo mismo pasa con los funcionarios entrantes. Puede haber funcionarios que estén abultando sus ingresos con la intención deliberada de hacer lo que está haciendo Kimberly Taveras, la ministra de la Juventud, asumiendo que tiene mucho, que tiene 106 millones, pero es acumulándolo rápidamente a través de una relación conflictiva, llena de conflictos de intereses, porque ella es miembro dirigente del PRM, y si está alquilando los camiones de su propiedad a 2 ayuntamientos del PRM, entonces ella es beneficiaria de un dinero ilegítimo, de un dinero que es producto de su influencia como funcionaria y no producto de su negocio independiente del Estado. ¿Cuántos funcionarios podrían estar en esas mismas condiciones con empresas ocultas haciendo negocios por un lado con el Estado y cumpliendo una función pública? Bueno, eso estaría materia también de investigación. Pero es bueno que haya pasado esto antes de que se comience el proceso de sometimiento judicial de los pasados gobernantes. Ya se ha anunciado que se va a nombrar una barra de abogados para que defiendan al Estado y recuperen todo lo robado. Creo que debió hacerse el mismo 16 de agosto esto, al momento de juramentarse el presidente electo y el nuevo gobierno. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice un refrán popular. Esperamos que no sean solo palabras, sino hechos. Bendiciones. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano.
Martes 13. Conozcamos de dónde proviene el mito de la mala suerte. La connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. A menudo, alrededor del mundo, las personas sufren ante la llegada de un martes 13 un temor ingobernable y padecen de desidabomartofobia, una patología en la que días como estos sufren de ansiedad, miedo e inseguridad. El martes 13 tiene la mala fama en las culturas más diversas, desde tiempos inmemorables, y parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. En España, Grecia y algunos países de Latinoamérica como Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, entre otros, se le considera un día de mala suerte. En las culturas anglosajonas se le ha trasladado el viernes 13, mientras que en Italia es el viernes 17. En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así dice el antiguo refrán que ilustra en parte la superstición. En días como estos, muchos evitan realizar actividades importantes porque lo consideran de mal augurio. Pero, ¿de dónde viene la adversión a la fecha? Martes era el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Y 13, que eran los asistentes de la última cena de Jesús, 12 apóstoles y el Judas, el traidor. Así se le considera el número 13. Además, es en el capítulo 13 del Apocalipsis donde se habla de la bestia de 7 cabezas. En el Kabbalah judío también se habla del 13 espíritus malignos. Y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el 13º invitado a una cena de dioses en el tarot. La carta que se asocia a la muerte lleva el número 13. Ambas convicciones, la del día y la de la cifra, se combinaron tal vez por primera vez el martes 13 de abril del 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Y para el poeta, escritor y periodista español Marcos Rafael Blancos Belmonte, el origen de la leyenda se remonta al martes 13 de junio del 1276, cuando la población de Jática, actual Valencia, fue tomada por los musulmanes. Sin embargo, la connotación negativa que se le otorgan al martes 13 no tienen fundamentos científicos. No obstante, lo que sabemos es que el día martes y el número 13 estuvo en la mayoría asociados a la desgracia, por lo que en la mayoría de los países latinoamericanos la fecha es sinónimo de que algo malo puede pasar. Las obras que Abinader ha prometido a Puerto Plata. El presidente Luis Abinader visita la novia del Atlántico, Puerto Plata, y anunció varias construcciones en el puerto de la bahía. Entre estas nuevas infraestructuras están un nuevo muelle de carga y cruceros, así como un muelle para los pescadores. De igual forma, el jefe del Estado prometió cambiar las lanchas de los pescadores, la remodelación total del centro histórico de la provincia y así realizar la terminación de la carretera del Ámbar. Dijo que en esta provincia se desarrollarán proyectos que van a crear miles de empleos. Por otra parte, anunció que en el mes de abril del próximo año llegarán docenas de cruceros a Puerto Plata con miles de turistas. Toda esta zona se va a reformar para que este centro histórico de Puerto Plata sea la zona más importante del turismo del Caribe. También estará el muelle de carga para que toda la carga de la región pueda exportarse por aquí y también llegan las importaciones, así señaló. Informó que habló con los pescadores para que tengan el muelle de manera organizada y que el gobierno ayudará a renovar su flota. En cuanto a la reparación del estadio de béisbol de Puerto Plata, Abinader señaló que le fue solicitado y que en vista de eso
hablará con la Liga Dominicana de Béisbol en ese sentido. Dijo que también se repararán las viviendas que están en alto riesgo y que este domingo en Playa Oeste se iniciará el programa Dominicana se construye. Acompañaron al gobernante la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, así como otras autoridades de la provincia. La Barrigol adelantará más de 2.624 millones de pesos al gobierno. Los recursos forman parte del acuerdo logrado entre el Estado y la minera para el pago por adelantado de impuestos. El Estado dominicano estaría recibiendo alrededor de 45 millones de dólares, equivalentes al cambio oficial de 2.624 millones de pesos entre este viernes o el próximo lunes, como parte del acuerdo en el pago del impuesto que realizará la empresa minera Barrigol. Así lo informó el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, quien indicó que para el próximo año se desconoce el monto que pagará la minera debido a que todavía no han entrado en los detalles. Estamos recibiendo en el día de hoy o el lunes lo que es el pago del día 20. Nos los están adelantando Barry para el día de hoy y para el próximo año a principios estaremos recibiendo un adelanto de por lo que serían los impuestos del 2020, así explicó Valdés. Este jueves, el presidente Luis Abinader anunció mediante un discurso que el gobierno llegó a un acuerdo con la citada empresa para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado, que así le permitiría disponer de los recursos equivalentes a las medidas impositivas establecidas en el proyecto de presupuesto del 2021. El titular de Impuestos Internos, entrevistado en el programa Hoy Mismo, declaró que lo que se está haciendo es un pago a cuenta, un estimado sobre la base de lo que paga la minera regularmente. Aseguró que hasta ahora la compañía no ha pedido un descuento por el pago por adelantado y señaló que las negociaciones del acuerdo estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y que la DGI solo estuvo al final de la misma. El rebrote de los casos de coronavirus en el país obedece a una acción incorrecta del gobierno de modificar el estado de emergencia, enviándole un mensaje subliminal a la población de que la situación de la pandemia había mejorado. Así lo asegura Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, quien dijo que el gremio le había advertido a las autoridades que podría surgir un rebrote y una saturación del sistema de salud cuando habían bajado los casos y los internamientos. Dijo que fue una actitud incorrecta porque se quería reactivar la economía y con la extensión de la enfermedad lo que hace es desactivarla. Con esa modificación al estado de emergencia, que en el caso del toque de queda era a partir de las 7 de la noche y se estableció desde las 9 p.m., el presidente del Colegio Médico entiende que se produjo un irrespeto a las medidas de distanciamiento. Tenemos lo que se veía venir, el rebrote que no se establece inmediatamente porque hay que darle unos 10 a 15 días de la incubación de la enfermedad. En ese sentido dijo que es justo el periodo del fin de semana largo por el Día de la Virgen de las Mercedes, donde un famoso hotel estaba saturado de personas sin medidas de distanciamiento ni protección. Las autoridades de salud pública han reportado 777 casos nuevos. El Colegio Médico propone un encuentro entre diferentes sectores para tomar las medidas del lugar y llevar pleno conocimiento a la población, que muchos lo saben pero pocos la aplican, para que se tome este tipo de medidas. Para distribuir el impacto que, dice Suero, ha de venir con el rebrote del COVID-19 y puso a disposición del sistema de salud los técnicos que pudieran aportar sobre la conformación de rastreadores de los casos. Porque le voy a decir la verdad, vamos a tener este virus por mucho tiempo hasta que salga la vacuna, y la vacuna hay que esperar la efectividad y que tanto dura el anticuerpo, así dijo Suero. También señaló que el problema de la enfermedad obedece a que los niveles de desinformación, educación y orientación no han bajado a sectores comunitarios como junta de vecinos,
ayuntamientos, gremios, sindicatos, partidos políticos, entre otras entidades, y que tampoco hay una campaña para que llegue a la población por los medios de comunicación. En definitiva, la propuesta del Colegio Médico es que hay que mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarillas hasta que salga la vacuna, así dijo Waldo Ariel Suero. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. La depresión es la tercera enfermedad mental que más afecta a dominicanos durante la pandemia. En la República Dominicana, la depresión es la tercera enfermedad mental que más ha afectado a la población desde marzo, cuando llegó la pandemia del COVID-19 al país. Así lo confirma el doctor Alejandro Uribe Peguero, encargado del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En primero y segundo lugar están la ansiedad y el trastorno de sueño, respectivamente. Según indicó el especialista durante una actividad en la que iluminaron de verde el edificio de la institución, puesto que este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Al ser abordado sobre los suicidios que están ocurriendo en el país, el doctor indicó que a nivel mundial, antes del COVID-19, la tasa de suicidios era un 6% por cada 100,000 habitantes. Después de la pandemia es de un 6,5%. O sea que el incremento no ha sido tan significativo, así sostiene Uribe Peguero. Hombres consideran que su salud emocional ha empeorado durante la pandemia. Precisó que el 90% de las personas que se suicidan sufren de depresión o de algunas enfermedades físicas. También hay un 5% que toma esa fatal decisión sin sentir ningún tipo de enfermedad, por lo que el empleado que se lanzó del Huacal pudo haber estado en este pequeño porcentaje, así lo precisó el especialista. Yo me resisto un poco a decir que ese señor se suicidó con alguna situación relacionada con la pandemia, porque hay personas que en la mejor de las circunstancias cometen suicidios. Así puntualizó Uribe Peguero. En cuarto lugar, según el profesional, está el problema de adaptación. Indicó que las personas que sufren esta enfermedad son las más vulnerables al momento de descontrolarse en la situación que vive el país. Unos 32 países en el mundo tienen como medidas sanitarias la cuarentena obligatoria de al menos 14 días a la llegada de turistas. Un mapa ofrecido por la agencia de viajes Kayak, que reúne las restricciones de viajes que tiene cada país, indica que 122 naciones están parcialmente cerrados, dígase con algunas regulaciones específicas para la entrada de turistas, 64 totalmente cerrados y 30 abiertos sin restricciones y 4 que notificaron una pronta reapertura. De una selección hecha a través de las informaciones que ofrece este mapa, al menos 4 países tienen restricciones o medidas ante la hipotética llegada de dominicanos o personas que estuvieron en el país.
Reino Unido, Alemania, Colombia y Rusia son algunos de los países en los cuales los dominicanos deberán aislarse durante 14 días si se dan ciertas circunstancias específicas. En el caso de los últimos dos, los viajeros deberán hacer cuarentena solo si muestran síntomas del COVID-19 y si no traen consigo los resultados de una prueba hecha recientemente. En el caso de Reino Unido y Alemania, las condiciones varían, pero ambos colocan a República Dominicana como una zona de alto riesgo de contagio, por lo cual los dominicanos deberán obligatoriamente pasar 14 días en cuarentena. Estados Unidos también ha indicado que se tendrá que aislar durante 2 semanas a aquellas personas que a su llegada hayan informado haber estado en contacto con alguien contagiado por COVID-19. De los países cerrados a los cuales los dominicanos pueden viajar sin restricciones están Brasil, México, Bolivia, Ecuador y Haití. Todos ellos han habilitado los vuelos internacionales, no obstante, mayoría de estos exigen los resultados negativos de pruebas PCR hechas recientemente. En el caso de los cerrados totalmente se encuentran países como Canadá, Venezuela, Cuba, Argentina y Chile. En el caso de los europeos, España, Italia, Francia, Bélgica y la mayoría de naciones del viejo continente solo permiten la entrada de personas de las mismas zonas, por lo que los dominicanos, salvo bajo algunas condiciones específicas, no pueden viajar a ninguno de ellos. En el caso de China, solo los dominicanos extranjeros con permiso de residencia, con fines laborales, personales y de reunión, así pueden volver a entrar en este país asiático. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Muy buenas tardes, le habla su nutricionista y educador diabético Víctor Acosta. Estamos pasando por una época bien difícil, la cual no tenemos experiencia. Y esto influye en la forma en que nuestro organismo procesa la diabetes. La diabetes se nos descontrola. Hay 5 factores que influyen en el nivel de azúcar en nuestro cuerpo. Número 1, el medicamento. ¿Se está usted tomando o poniéndose la insulina todos los días? Número 2, ¿está usted comiendo los alimentos que usted sabe que tiene que comer todos los días? Número 3, ¿está usted haciendo ejercicio como usted tiene que hacer? Número 4, ¿es usted una persona que pelea mucho, que se enoja por nada, que le apesta la vida? Eso sí también le afecta el nivel de azúcar en la sangre. Y último, número 5, si usted está enfermo o enfermo de cualquier enfermedad, esta enfermedad influye en el nivel de azúcar en nuestro cuerpo. Es muy importante, pero muy importante que usted sepa cómo está el nivel de azúcar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto no duele.
Hoy vamos a aprendernos correctamente la forma en medirnos la glucosa de azúcar en nuestra sangre y vamos a utilizar este Contour EX. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Bueno, porque este que tenemos aquí en la casa y con esto tenemos que resolver. Antes de usted aprender a usar esto, tiene que lavarse las manos con agua tibia, bien tibia y jabón. ¿Por qué? Porque el jabón quita todas las grasas y la crema que usted haya puesto en el cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos un glucómetro. Necesitamos las tirillas correspondientes al glucómetro, porque estos no son intercambiables. Necesitamos las agujas o lancetas y necesitamos un disparador. También necesitamos alcohol y una gasa. ¿Ok? Ahora voy a enseñar a dónde usted nunca debe de puncharse los dedos. Nunca se me saque el azúcar en esto aquí. Nunca me haga esto. ¿Por qué? Porque esto duele. Nunca se puye aquí. Usted se va a apoyar en los laditos para que no me le duela. ¿Ok? Bien importante. Ahora tenemos todo ya listo, preparados aquí. Vamos ahora a bregar con las tirillas. Las tirillas tienen dos colores. Blanco, que va hacia abajo, y el color blanco y gris. El color gris intenso se introduce en el glucómetro y automáticamente el glucómetro se prende. Mire, vamos a entrar así. Y ya el glucómetro nos está pidiendo sangre. Vamos a ver, tenemos aquí diferentes agujas, ¿ok? O lancetas. Y este es el disparador. Si por alguna razón su disparador no funciona o se le perdió, usted puede utilizar las agujitas sin necesidad del disparador. Pero yo le voy a enseñar cómo utilizar el disparador correctamente. Para mí, yo divido el disparador en diferentes partes. La cabeza, el cuello, el cuerpo y el gatillo. Con estos dos deditos vamos a agarrar el disparador por el cuello y le damos un cuarto de rotación y lo sacamos. ¿Otra vez? Ahora procedemos a ponerle cualquier lanceta o aguja y usted se la va a poner hasta que suene un clic. Escúchelo, escúchelo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora con mucho cuidado le quita la cabecita. ¿Okay? La aguja es tremendamente pequeñita. Esto no se bota, esto usted me lo va a poner aquí al ladito. Va a proceder ahora a ponerle la parte acá. Como usted notará, hay número del 1 al 5. Póngala en el número 3. El número 1 es para niños y personas bien mayores. Y el número 5 son personas que tienen callos, personas que han trabajado bien fuerte con las manos. Póngala en el número 3. ¿Okay? Ya tenemos todo preparado. Ahora tenemos que limpiarnos el dedo que vamos a utilizar con alcohol. Recuérdese, no se pinche la yema de los dedos porque eso le duele mucho. Aquí en los laditos, ¿ok? Ya se acaba, ¿eh? Los laditos. No tiene que hacerle mucha presión, solamente se lo pone aquí, mire. Y presionamos el gatillito, el disparador. Y en 5 segundos nos va a indicar el nivel de azúcar en la sangre. 91. Ok. ¿Qué significa eso? Ya yo comí. Mire.
el nivel de azúcar 2 horas después de comer, si una persona no es diabético, así como yo, tiene que tener menos de 140. A mí me salió 91, está perfectamente bien. Cuando una persona, 91, como yo no soy diabético, tiene que estar menos de 140. Si usted es diabético, tiene que estar la glucosa en sangre menos de 180. En la próxima oportunidad vamos a hablar qué hacer si usted es diabético o diabética y usted se mide la azúcar 2 horas después de comer y el azúcar le llega a 190, 200, 275, más de 190. ¿Qué hacer? ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con todas estas cosas? Esto, aquí hay sangre, esto no lo podemos, tenemos que quitarlo. ¿Se acuerda que aquí está la aguja? Vamos a quitar, recuerda, quitamos esto. Aquí está la aguja y esto no lo botamos y tenemos que punchar esto hasta que suene el clic. Escúchalo. Y con esto se dispara. Mire. Ahora, esta aguja y esta sangre no la bote en la basura porque usted está contaminando el ambiente. Usted puede coger cualquier recipiente, puede ser una botella o algo, y lo pone aquí. Cuando esto se llene, usted va a la oficina médica y le da esto al laboratorio y ellos con mucho gusto se lo depositarán. Esto es todo por hoy. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. La diáspora sigue dando lecciones de sacrificio, de amor a la patria y de apoyo a la nación en las peores circunstancias. Resulta que en los últimos 6 meses, cuando la pandemia batió récord en Nueva York y se volvió un epicentro en Nueva York, epicentro mundial, este virus, matando a 32,000 ciudadanos neoyorquinos y unos 20,000 en la ciudad. Los dominicanos estaban haciendo historia, enviando recursos a su país. El Banco Central acaba de publicar en un informe que las remesas crecieron un 37.1% en septiembre, al registrar un monto de 777.4 millones en septiembre de 2020 y un 37.1% por encima del mismo periodo del 2019. De acuerdo con ese informe del Banco Central, mientras para enero-septiembre 2020 el flujo de remesas que ingresó al país alcanzó
los 5.849.8 millones, monto superior en 556.9 millones, 10.5% al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de apenas 5.202.9 millones. O sea que este año, los primeros 6 meses, nosotros enviamos 556.9 millones, un 10.5% arriba del monto del año pasado. Recuerden que estos fueron los meses más críticos de la pandemia, pero el documento de prensa del Banco Central no hace reconocimiento de eso. Esto es increíble. Según el banco, este comportamiento de la remesa obedece principalmente a la mejoría de las condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde provino el 84.7% de los flujos de los últimos 6 meses. Si la situación económica de los Estados Unidos está buena, quiere decir que puede estar buena la economía de América Latina, pero no necesariamente tiene que reflejarse en el aumento de las remesas, porque mucha gente puede decir, bueno, yo voy a mandar menos porque estoy desempleado, como fue el caso, porque muchas empresas paralizaron, aunque después se recuperaron sus empleos. Bueno, pero sigamos. Este mejor desempeño es evidenciado en parte por las cifras del empleo del mes de septiembre, cuando se crearon 661,000 empleos, contribuyendo a la reducción de la tasa de desocupación hasta un 7,9%, luego de haber estado en 8.4% en agosto. De manera particular, el desempleo de los hispanos en Estados Unidos disminuyó de 10.5% en agosto a 10.3% en septiembre. Ajá, y los meses de marzo, abril, mayo, ¿qué fue lo que pasó? Junio, que hubo una tasa de desempleo brutal y que la gente quedó en la calle, que se recuperara mucho de esos empleos en septiembre. No refleja lo que pasó en los 3 meses anteriores y la gente siguió mandando dinero. O sea que el Banco Central está siendo mezquino con la sociedad dominicana de la diáspora al no reconocer que el esfuerzo hecho para subir el envío de remesas fue sustancial en medio de la crisis crónica de la pandemia, la peor crisis de toda la historia de los Estados Unidos en materia sanitaria y de impacto en el desempleo. Entendemos que esta mezquindad del Banco Central debe ser revisada, debe ser corregida, porque responde a un patrón de conducta ya viejo. No querer darle a Dios lo que es de Dios y a Pedro lo que es de Pedro. Esa no es la manera de analizar el comportamiento que tiene sostenido por muchas décadas, pero que en momentos de crisis se crece. Eso es natural en los dominicanos del exterior. 3.5 millones de ciudadanos que no reciben nada a cambio y que ahora mismo están siendo totalmente ignorados por el nuevo gobierno porque no se ha anunciado la primera medida en beneficio de la diáspora. Ni siquiera los beneficios del turismo, que son esenciales en este momento para recuperar la industria y que nosotros hemos demandado que se haga extensivo a los 3.5 millones de dominicanos, el seguro médico, los descuentos, los planes de vacaciones, pagadero a 12 meses, el incentivo a la industria, todo lo que se haga en beneficio de la diáspora es para impactar la economía de la República Dominicana. Y no lo ven así, no lo ven como una inversión en desarrollo, como una inversión que va a repercutir en más envíos y en dinamizar la economía con los viajes ahora en diciembre de la comunidad dominicana. Es increíble cómo se mantiene el mismo patrón en todos los órdenes. Ya hemos analizado el tema de la Junta Central Electoral y de todo el tema
de que se está eligiendo una junta y se está ignorando a la diáspora. Y hemos solicitado también que se haga una designación de alguien de la diáspora en representación del votante del exterior, porque eso crearía un equilibrio y un manejo más justo del voto masivo de los dominicanos de la diáspora, que siempre es manipulado, que siempre es tardío, que siempre es muy, pero muy pobre en términos del gran mercado de votantes que tiene el país. No queremos más que justicia social. No queremos más que hacerle un llamado a los diputados de ultramar, 7 elegidos por el PRM, para que anoten esas fallas y para que hagan su trabajo, partiendo de que la diáspora aporta recursos multimillonarios al Producto Interno Bruto del país y que cuando incentiven más la industria de la diáspora, de los supermercados, de los bodegueros, de las farmacias, de las ferreterías, cuando hayan inversiones de estímulo económico a las agencias de viaje, que son las que mueven los pasajeros que viajamos de Nueva York y de todo Estados Unidos hacia el país. Cuando entiendan esos argumentos y esas necesidades de la diáspora, entonces van a entender que la economía dominicana puede ser 2 veces más grande si se hace lo que tenemos que decir que hay que hacer en el exterior. No sigamos mirando la diáspora con desprecio, no sigamos mirando la diáspora como un ciudadano de segunda categoría. Hagamos lo que tenemos que hacer para que el dominicano sienta que realmente vale la pena hacer envíos y apoyar su país. Hasta la próxima.